Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de amplificadores operacionales, en esta ocasión voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine la tensión a la salida, es decir, la tensión V sub O. Como nosotros observamos, esta red es totalmente diferente a la de los ejemplos anteriores, es decir, esta es una red totalmente desconocida. ¿Por qué? Porque esto no es un seguidor de tensión, no es, por ejemplo, un sumador inversor, un amplificador diferencial. Si bien esta red va a invertir la tensión, ¿por qué va a invertir la tensión? Porque fíjense que la tensión de entrada, la tensión Vin, la estoy aplicando directamente hacia lo que es el terminal inversor del amplificador operacional. Es decir, que como en este caso la tensión de entrada es positiva, la tensión a la salida va a ser negativa. Es decir, va a tener un signo opuesto. Nada más. Va a invertir la tensión. Pero nosotros no conocemos una expresión de antemano que me pueda determinar o que me sirva para determinar la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Bien. Es decir, que esta es una red totalmente o completamente desconocida. Forma de resolver esto hay muchas. Por ejemplo, nosotros podemos analizar directamente las corrientes en cada una de las ramas de esta red, encontrar una expresión para cada una de esas corrientes, relacionar todas esas corrientes una con otra, para luego poder encontrar una expresión que me pueda o que me sirva para determinar la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Bien, eso es algo tedioso. Yo voy a hacer o voy a resolver esto de una forma más simple. Bien, lo que hay que hacer es observar esta red. Bien, lo que tiene diferente esta red respecto a las otras es esto que está acá, esta parte. Bien, nosotros acá observamos una serie de resistores que están conectados de cierta forma. Por ejemplo, lo llamativo de acá son estos tres resistores de 3R cada uno. Bien, que están conformando una red de esta forma. Bien. Bien, acá tenemos 3R, 3R y 3R. Bien, por ejemplo, este nodo lo podemos llamar a estos dos los llamamos B porque son el mismo nodo, es el nodo de tierra, y a este C. Bien, es decir, que este es el nodo A, este de acá, este es el B, lo mismo este, también es el B, y este de acá es el nodo C. Bien, si nosotros observamos, estos tres resistores están conformando una red tipo triángulo. ¿Por qué? Porque esto lo podemos dibujar así también. Fíjense. Bien. Es decir, que estos son los tres resistores que tenemos. 3R, 3R y 3R. Y estos son los nodos A, B y C respectivamente. Bien, esa red triángulo la podemos transformar a una red tipo estrella, por ejemplo. Bien, y esto queda de esta forma. Entonces, esto lo llamamos RA, a este lo llamamos RB y este lo llamamos RC. Bien, es decir que habría que, en primera instancia, emplear lo que es, o aplicar lo que es la transformación triángulo a estrella. Bien, ¿cómo encontramos, por ejemplo, el RA? Fíjense que el RA está rodeado por estos dos resistores de 3R cada uno. Es decir que va a ser entonces esto por esto, 3R por 3R, dividido la suma de estos tres resistores de 3R cada uno, es decir, 3R más 3R más 3R son 9R. Con lo cual, ¿qué tenemos acá? 3 por 3, 9. R por R, R al cuadrado. Todo eso dividido estos 9R de acá. 9 con 9 lo podemos simplificar. Y este R cuadrado con este R lo simplificamos y queda tan solo la R. Bien, es decir que RA vale R. Podemos hacer lo mismo con RB. Fíjense que RB está acá. RB va a ser igual a ¿quién? A este por este, porque está siendo rodeado por estos dos resistores, es decir, 3R por 3R, dividido la suma de los tres, es decir, 9R. Eso también me va a dar R. Y obviamente el RC, que es este de acá, se calcula de la misma forma y me va a dar R también. Es decir, que tanto RA, RB y RC me dan R. Los tres resistores valen R. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Redibujar esta parte de la red ya no con estos tres resistores de 3R, sino con este RA, RB y RC. Es decir que acá tendríamos lo siguiente. Observen. Tendríamos este resistor R, de ahí sigue el nodo A, donde tenemos, ¿qué cosa? El resistor RA que vale R. Luego sigue el resistor RB, que vale R, y ese resistor va a tierra, y sabemos que el nodo de tierra es el nodo B. Luego, ¿quién sigue? El resistor RC, que también vale R. De ahí sigue el nodo C, y por último, este resistor llamado R. Bien, bueno,
¿Qué observamos de acá? Que estos dos resistores están en serie y por otro lado estos dos resistores también están en serie. Es decir, que esta red la podemos minimizar más todavía. Bien, y quedaría una red de este estilo. 2R, R y 2R. Bien, es decir, que toda esta red de acá se redujo a esta de acá. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a dibujar todo esto, pero toda esta parte de acá queda reducido a esta parte de ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos todo de nuevo. Tenemos el resistor R, sigue lo que es, ¿qué cosa? El amplificador operacional ideal, ¿qué es lo que sigue? El resistor 2R, el resistor R, el otro resistor de valor 2R, el resistor de carga RL y este terminal que va directamente a tierra. Bien, luego nosotros sabemos que acá tenemos lo que es la tensión de entrada, la Vin, que es de 1 voltio. Acá tenemos lo que es la tensión a la salida, la VO. ¿Qué más tenemos? Observen una cosa. Estos tres nodos de tierra obviamente están a un potencial de 0 voltios. Bien. Luego, ¿qué más? Fíjense, este nodo de acá, por equipotencialidad de los terminales de entrada de un amplificador operacional, ¿a qué potencial va a estar? Si este terminal está a 0 voltios, este también va a estar a 0 voltios. Es decir, que este nodo es una tierra virtual. De este nodo de acá, no sabemos cuánto vale su tensión. O sea, no sabemos el potencial en ese nodo. Entonces lo vamos a llamar V sub X. Bien. Y este nodo de acá es el nodo de salida. Bien. Este nodo de acá está el potencial V sub O. Bien. Es decir que tenemos eso hasta ahora. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Fíjense una cosita. Acá tenemos que estaría circulando por este resistor R una corriente llamada I. Esa corriente, cuando llega a este nodo, cuando llega al nodo de tierra virtual, ve dos caminos. Un camino que sería ingresar hacia el amplificador operacional y otro camino venir por este resistor 2R. Pero, ¿qué sabemos nosotros? Que la resistencia de entrada de un amplificador operacional ideal es infinita, con lo cual no ingresa corriente al amplificador operacional ideal. Entonces, toda esta corriente I se va a derivar a través de ¿quién? De este resistor 2R. Va a circular por esta rama. Bien. Ahora, cuando esa corriente llegue a este nodo, cuyo potencial es V sub X, ¿qué va a hacer esa corriente? Se va a dividir en dos. Bien. Una parte va a circular por este resistor R, esa la llamamos I1, y por otro lado tenemos otra parte de la corriente que va a circular por este resistor de 2R, que la vamos a llamar I sub 2. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Simple. Vamos a encontrar expresiones para cada una de las corrientes, es decir, para I1 y para I2. Y también vamos a encontrar una relación entre las tres corrientes, es decir, una relación entre I1 e I2. Esa relación la podemos encontrar ahora mismo. ¿Por qué? Porque fíjense, esta corriente I está llegando a este nodo. Y de este nodo salen dos corrientes, la I1 y la I2. Entonces, aplicando lo que es la ley de Kirchhoff de corrientes, nosotros sabemos que I es igual a I sub 1 más I sub 2. ¿Bien? Es decir, la suma de corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo principal o nodo primario. Bien, ahora, ¿quién es I1? ¿Quién es I2? ¿Y quién es I? Bien, comencemos con I. Fíjense, la corriente I circula por esta rama y también circula por esta otra. ¿Cómo podemos encontrar expresiones para estas tres corrientes? Empleando lo que es la ley de Ohm, simplemente. Fíjense, la corriente I, cuando circula por esta rama, ¿qué va a valer? Corriente por ley de Ohm es tensión sobre resistencia. Bueno, ¿qué resistencia tenemos? La resistencia de la rama, que es R. ¿Y qué tensión? Fíjense, esta corriente I parte de este nodo y llega hasta este de acá. Entonces la diferencia potencial entre este nodo y este, es decir, Vin menos 0 voltios, que es Vin. Entonces, I es igual a Vin sobre R. Eso es cuando circula por esta rama. Pero ¿qué pasa cuando circula por esta otra? ¿Qué sucede ahí? La corriente está yendo de este nodo y llega a este otro. Entonces la diferencia de potencial va a ser 0 voltios menos Vx, es decir, menos Vx. Menos Vx. ¿Y eso dividido quién? La resistencia de esta rama, que es 2R. Bien. Ahora, fíjense en una cosa. Que de acá podríamos determinar cuánto vale directamente la tensión V sub X, es decir, el potencial en este nodo. ¿Cómo hacemos eso? Simple. Fíjense.
Acá tenemos este 2R que está dividiendo, lo podemos pasar multiplicando acá. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? 2R por Bin sobre R igual a menos Bx. Bien, ahora, ¿qué sabemos nosotros? Este R con este R lo simplificamos y me queda que 2Bin va a ser igual a menos Bx. ¿Y quién es Bx? Fíjense, nosotros podemos multiplicar por menos 1 ambos miembros. ¿Y qué me va a quedar? Que Bx es igual a menos 2Bin. Pero Bin, ¿cuánto vale? 1 voltio. Entonces, menos 2 por 1 es menos 2 voltios. Bien. Sabemos que Bx vale menos 2 voltios. Ya tenemos que este nodo está un potencial de menos 2 voltios. Ya está. Ahora, siguiendo con esto, ¿quién es I1? Aplicamos la ley de Ohm. Para I1, ¿qué tendríamos que hacer? Observen. La corriente I1 es la que circula por esta rama. Bien, corriente es tensión sobre resistencia. ¿Qué tensión? La diferencia potencial entre este nodo y este, es decir, Bx menos 0 voltios, que es Bx directamente, dividido la resistencia de esta rama, que es R. Bien, es decir, que I1 es igual a Bx sobre R. Pero, ¿cuánto vale Bx? Menos 2. Entonces va a ser menos 2 sobre R. Bien, hacemos lo mismo ¿con quién? Con I sub 2. I sub 2, ¿a quién va a ser igual? Fíjense, I sub 2 parte de este nodo, cuyo potencial es Bx, y llega a este nodo, cuyo potencial es B sub O. Entonces va a ser Bx menos B sub O, dividido ¿qué resistencia? La de esta rama, que es 2R. Bien, ahora, ¿quién era B sub X? Menos 2. Entonces, I sub 2 vale menos 2 menos B sub O sobre 2R. Bien, ahora, fíjense, nosotros, cuando calculamos el valor o encontramos el valor de B sub X, que es menos 2 voltios, lo podemos reemplazar tranquilamente, por ejemplo, acá, y podemos encontrar cuánto vale la corriente I. O también, ¿qué podemos hacer? De esta expresión de acá, que dice I igual a Bin sobre R, reemplazar Bin por 1 voltio y encontrar cuánto vale I. Eso es más fácil. O sea que I, que vale Bin sobre R, como Bin vale 1 voltio, esto va a ser 1 sobre R. Bien, simple. Entonces, ¿qué hacemos con esto y con esto? ¿Qué hacemos? Con I1 y con I2. Acá. Tenemos que todo esto ponerlo acá. Usamos la relación entre las corrientes. Entonces, donde dice I va 1 sobre R. ¿Igual a quién? A I sub 1, que es quién? Menos 2 sobre R. Más, ¿qué cosa? La I sub 2, que es menos 2 menos B sub O sobre 2R. Bien, entonces tenemos eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acá hay que trabajar un poquito esto. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Venimos acá y esto que está restando pasa sumando. Es decir, menos 2 sobre R, el menos 2 sobre R va a ser igual a quién. O sea, lo pasamos del otro lado como más 2 sobre R. Es decir, que 1 sobre R más 2 sobre R va a ser igual a esto de acá. Pero esto de acá, observen que lo podemos dividir a esa fracción en dos fracciones. Una que va a ser menos 2 sobre 2R y otra que va a ser menos BO sobre 2R. Es decir, menos 2 sobre 2R menos BO sobre 2R. Bien. Y ahora, este menos 2 sobre 2R que está restando lo podemos pasar sumando al otro lado. Es decir, que 1 sobre R más 2 sobre R más 2 sobre 2R igual a menos BO sobre 2R. Bien, ahora fíjense una cosita. Esto que dice 2 sobre 2R es lo mismo que 1 sobre R. ¿Por qué? Porque este 2 con este 2 lo podemos simplificar. Bien, entonces esto queda 1 sobre R más 2 sobre R más 1 sobre R igual a menos BO sobre 2R. Bien, queda de esa forma. Ahora fíjense, acá tenemos tres fracciones, o sea, la suma de tres fracciones de igual denominador. ¿El denominador quién es? R. Entonces, el denominador es R. ¿Y qué hacemos con los numeradores? Los sumamos. 1 más 2 más 1. Todo eso me da 4. ¿Bien? Y eso va a ser igual a ¿quién? A menos BO sobre 2R. Bien, hay que despejar BO. ¿Qué hacemos? Este 2R que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando para acá. Entonces, ¿eso qué me va a quedar? 4 sobre R por 2 sobre R igual a menos BO. Ahora, 4 por 2, ¿qué es? 8. R sobre R, eso es 1. O sea, se simplifican.
Entonces me queda solamente el 8. Y del otro lado me queda menos VO. Es decir que menos VO vale 8 voltios. Menos VO vale 8 voltios. ¿Por cuánto vale VO? Multiplicamos ambos miembros por menos 1. Y llegamos a que V sub O vale menos 8 voltios. Bien, es decir que la tensión a la salida de la red circuital vale, menos 8 voltios. Y de esa forma hallamos ese valor de tensión. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Es simular esta red empleando el software Multisim para corroborar este resultado en cuestión. Bien, en un momento me remito a eso. Lo que yo quiero aclarar es que para poder resolver este ejemplo hay que tener conocimiento de circuitos eléctricos. ¿Por qué? Porque fíjense, nosotros identificamos que esta red era una red tipo triángulo y hubo que transformarla a una red tipo estrella. Hay que saber cómo pasar de triángulo a estrella. A esa transformación hay que conocerlo. Otra cosa, las leyes de Kirchhoff, lo que es la ley de Ohm, también hay que conocerlo. Bien, eso es obvio, pero hay que saberlo. Otra cosa más, hay que saber despejar ecuaciones, es decir, hay que tener un manejo algebraico también. No solamente la parte circuital, sino la parte algebraica, la parte matemática. Bien, si no se tienen esos conceptos, no se puede resolver nada de esto. Bien, ahora me remito a simular esta red en el software Multisim. Bien. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim donde tenemos armada la red en cuestión. Acá se observa la red circuital. Bien, el operacional es un TL084 y los resistores, acá está el enunciado del ejemplo, dicen que R vale 1 kilo ohm. Entonces, fíjense que como este es R, este también es R, va a ser 1 kilo ohm. Fíjense que este es R, 1 kilo ohm. Acá tenemos 3R que serían 3 kilo ohm, los tres resistores de 3R que serían 3 kilo ohm cada uno, y este de acá que vale R que es de 1 kilo ohm. Y por supuesto el resistor de carga RL que yo adopto un valor de 10 kilo ohm. Tenemos acá el voltímetro conectado a lo que es la salida de la red para poder determinar justamente, es decir, poder medir lo que es la tensión a la salida de dicha red circuital. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es simular la red en cuestión para poder corroborar el resultado obtenido. Fíjense, simulamos la red y obtenemos un valor de tensión de menos 7.999 voltios, es decir, prácticamente menos 8 voltios. Bien, esa pequeña diferencia se debe a que básicamente el TL084 no es un amplificador operacional ideal. Bien, pero podríamos hacer la misma simulación, fíjense acá, con la misma red circuital, pero yo reemplacé al amplificador operacional TL084 por un amplificador operacional virtual, en el cual yo, si acá hago doble clic, acá fui ajustando los parámetros para llevarlo a que se parezca lo más posible a lo que es un amplificador operacional ideal. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es simular esta red para corroborar de nuevo el resultado obtenido. Bien, simulamos la red y obtenemos efectivamente un valor de menos 8 voltios a la salida de dicha red circuital. Bien, y con estos dos resultados, es decir, con este de acá y con este de acá, queda corroborado lo que yo calculé hace un momento. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video, que lo hayan comprendido y que les sirva de algo. Más adelante seguiré subiendo videos acerca de este tipo y hasta luego.